Hola a todos y bienvenidos a la continuación de esta pequeña serie de videos en los que estamos trabajando los problemas de anualidades en los cuales estamos buscando eh, calcular la tasa en caso que se desconozca y conozcamos los demás elementos que están involucrados en una anualidad. Eh, en el último video vimos cómo es que se podía hacer el cálculo de esta tasa haciendo uso del método de prueba y error. Fuimos probando y acá está en pantalla cómo es que fuimos probando cada uno de estos valores y pues logramos llegar a que pues después de tanto ir probando pues llegamos a que ciertas tasas pues en efecto se aproximan bastante bien y nos dan ciertas respuestas que pues son relativamente aceptables, ¿no? Ahora, vamos a continuar y vamos a ilustrar un poco el método de interpolación, que normalmente así lo presentan en algunos textos. Bien, para este método, pues lo primero es que nos vamos a auxiliar de todo esto que ya hicimos. Es básicamente una extensión del método, el método de prueba y error. Y entonces nos vamos a ubicar, bien, si originalmente estuviéramos iniciando de cero, comenzaríamos probando con, igual que con el método de prueba y error, con ciertas tasas, hasta que encontráramos una tasa que estuviera por debajo del valor que queremos pues obtener y una tasa que me diera un resultado que estuviera por encima de ese valor que quiero obtener. La idea es que ambas tasas me den los resultados ya de entrada más cercanos posibles, porque eso me permitirá obtener una mejor aproximación a partir de esos dos valores. No sé si queda muy claro, pero ya iremos viendo eso más adelante. Igual pues las consultas siempre pues las pueden ir realizando poco a poco. Bien, entonces lo que vamos a hacer es un pequeño dibujo muy simple. Vamos a hacer un eje horizontal. Este eje horizontal vamos a suponer que representa, voy a escribirlo en rojo, vamos a suponer que esta línea representa lo que andamos buscando. Representa en este caso los 300.000, ¿no? Voy a poner la K de miles. Entonces, esto representa los 300.000. Vamos a suponer que el primer valor que obtuvimos, el valor, vamos a hacerlo en orden, en el sentido que a la izquierda vamos a colocar la tasa más pequeña. En este caso, pues la tasa más chiquita es la tasa del 0.0919. Esta fue la más pequeña. Vean que la otra es del 0.2, es 0.092, perdón, y es mucho más grande. Pues para esta tasa obtuvimos algo que está por encima de los 300.000, ¿no? Obtuvimos 300.061.55. Muy importante. Y por eso lo dibujamos por encima. Luego, aquí vamos a ubicar la tasa que vamos a intentar aproximar, que es la tasa más exacta, que la que desconocemos, la colocamos como I. Y luego, la tasa más grande que hemos utilizado hasta el momento fue la tasa del 0.092. Y esta tasa nos dio un resultado por debajo de los 300.000. Vamos a suponer que estaba por acá. Y nos dio 299.961. Vamos a dejar, bueno, vamos a ocupar todos los decimales para una mejor aproximación. Punto 2594. Bien, entonces tenemos esto, tenemos este pequeño diagrama que es realmente muy fácil de entender, ¿no? La cantidad que estaba por encima se ubica arriba del eje horizontal que hemos establecido, porque este eje horizontal representa el valor que queremos aproximar, que serían los 300.000. Y el valor más pequeño que hemos obtenido lo colocamos por debajo, ¿no? Como simple lógica. Y luego las tasas las ubicamos en orden. Primero la tasa más pequeña, luego la tasa más grande y en medio colocamos la tasa que vamos a aproximar, porque esa es la idea. La tasa que vamos a aproximar debe de estar justo en medio de las dos. Eso es lo que vamos a intentar hacer.
Pues bien, vean, lo que vamos a hacer es unir un poco, algo así, ¿no? Más o menos. Entonces, imaginemos que pues esta recta pasa justo por la tasa que andamos buscando, que sería la tasa I, aquí. Bien, tenemos eso. Entonces tenemos dos opciones. La idea es que aquí vamos a intentar construir un pequeño triángulo para visualizar ciertas proporcionalidades, que es algo muy muy simple. Bien, vamos a utilizar por ejemplo el triángulo superior, es decir, vamos a construir un triángulo de esta forma. Ya ustedes ahí pues luego lo pueden hacer con lápiz, con regla y todo para que les quede bien bonito. Acá está pues a mano alzada. Pues bien, construimos este pequeño triángulo. Y entonces luego pues vamos a construir la otra parte, que sería como una pequeña línea aquí de la tasa que desconocemos. ¿De acuerdo? Hasta ahí pues creo que está todo bien. Muy bien. Bueno. Entonces visualizamos que este es un triángulo. Se puede observar, por ejemplo, que esta pequeña recta que está aquí en medio es paralela a la recta que está aquí al final. Y básicamente lo que sigue a continuación se fundamenta en este pequeño teorema, el teorema de Tales. Y lo traigo acá para que ustedes lo puedan ver. Esto lo pueden encontrar en Wikipedia, en cualquier momento lo pueden revisar, y lo importante es esta parte. Entonces, ¿cómo es que este teorema establece que hay ciertas proporcionalidades? Por ejemplo, hay proporcionalidades entre las bases y las alturas. La única condición es que estas alturas sean paralelas. Entonces hay una proporcionalidad, ¿no? Entonces se dice que las proporcionalidades van de la siguiente forma. Creo que está un poco más abajo aquí en Wikipedia. Veamos. Ajá, en efecto. Aquí están. Entonces lo que nos está diciendo es que A es proporcional a B, como D es proporcional a la C. Es decir, la base pequeña es proporcional a la altura pequeña, como la base grande es proporcional a la altura grande. Vamos a ver cómo es que se relaciona esto con esto que estamos trabajando ahorita. Pues bien, siguiendo la idea de Tales, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que, lo voy a hacer acá en rojo, esta pequeña distancia, voy a escribirlo acá, esta distancia será proporcional a esta distancia, ¿sí? Luego tendríamos que, lo voy a hacer en verde, esta distancia es proporcional a esta distancia, ¿sí? Eso es lo que tenemos, esas son las proporcionalidades que tenemos ahí. Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a plantear? Vamos a ver. Entonces, bajo esta proporcionalidad tendríamos que, bueno, primero, esta pequeña distancia vemos que es, pues, sería, lo voy a escribir tal cual. A ver, ¿cómo podríamos determinar la primera distancia? Es decir, desde 0.091 hasta I. Bueno, como suponemos que I es más grande que 0.0919, entonces esa primera distancia, la primera distancia en rojo, la primera base, sería I menos 0.0919. Y eso dividido entre esta distancia que está aquí en rojo también. Ahora, aquí como vemos que 300.061 es más que 300.000, entonces esa pequeña distancia se obtiene a partir de restar 300.061.55 menos los 300.000. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Pues bien, hasta ahí todo bien. Muy bien. Eso es la primera proporcionalidad. Ahora, esto será igual a la fracción que se obtiene a partir de las distancias en verde. Bien, la distancia pues que está acá en verde, esta parte aquí, sería a 0.092 le restamos 0.0919. ¿De acuerdo?
y la otra distancia ahora en vertical pues sería a los 300.000 061.55 le restamos ahora los 299.961.2594. Bien, ahora sí ya me puedo mover porque ya no vamos a necesitar del gráfico, sino que nos centramos en estas dos fracciones. Ahora lo que vamos a hacer es, pues ya tenemos esas dos fracciones y ya tenemos una ecuación de y que es fácil de despejar. Si ustedes observan, pues aquí está la y y aquí hay una ecuación simple de despejar. Para ello, simplemente vamos a efectuar, lo primero vamos a ir efectuando términos a términos, ¿no? Primero restemos los 300.000 061 a los 300.000 061, restémosle punto 55, restémosle 300.000. Obviamente aquí el resultado será i menos 0.0919 y abajo simplemente van a quedar los 61.55, ¿no? No hay, ni siquiera hay que escribirlo en la calculadora porque obviamente es lo que va a quedar. Y acá vamos a efectuar estas restas y de una sola vez vamos a encontrar el número. Vamos a hacerlo de una sola vez. Entonces escribimos la fracción en la calculadora de 0.092 menos 0.0919 y lo dividimos entre los 300.000 061.55 menos los 299.961.2594. Pues bien, al menos a mí me da un valor muy pequeño. Me da el siguiente valor: 9.97 102 420 4 por 10 a la menos 7. Hasta ahí todo bien. Ahora pues este está dividiendo, pues lo quitamos de ahí, multiplicamos todo por este valor y lo que me quedaría es que i menos 0.0919 es igual a esta cantidad multiplicada por 61.55, lo cual me da el siguiente resultado: 165 397 por 10 a la menos 5. Y ahora pues este está restando, lo pasamos a sumar y me quedaría como resultado lo siguiente: la tasa sería la tasa del 0.091 96 137 165. ¿De acuerdo? Bien, vamos a utilizar esta tasa así con todos los decimales solo para hacer la prueba si en efecto pues lo que hemos hecho tiene alguna mejora a lo que ya estábamos calculando. Y entonces, sustituyendo esto, ahora veamos cuánto es el valor de C aproximado que estamos obteniendo acá en este problema. Recuerden que lo que estamos intentando es aproximar esos 300.000. Por lo tanto, entonces hay que escribir esos 60.000 factor de 1 menos el factor de acumulación. ¿Sí? Y bueno, ya ustedes lo pueden escribir ya, ¿no? Entonces veamos qué tan buena es esa aproximación. Pues bien, al menos a mí, utilizando todos los decimales, ahora estoy obteniendo el siguiente resultado: 299.999.995. Vean, estoy obteniendo un error de bueno, si estuviéramos hablando de dinero, aquí no hay error, porque esto es 1 centavo de error, 1 centavo, y tendríamos que aproximarlo por ese punto 5 que está acá. Básicamente estamos obteniendo el resultado que andábamos buscando, básicamente.
lo estamos obteniendo ahí. Y el error pues pasó de ser 61 unidades o 38 unidades que eran, si mal no recuerdo, bueno, las podemos ver, ¿verdad? Pasamos de tener errores de, sí, poco más de 38 unidades quizás, y poco más de 61 unidades en cada tasa, a obtener un error de menos de 0.01. O sea, vean que en efecto el método funciona y nos permite encontrar una tasa que está entre dos tasas que ya teníamos, pero que se aproxima muchísimo mejor. Entonces a este método se le conoce como el método de interpolación. Como les expliqué al final, este método se fundamenta en un método geométrico, un método gráfico, y se fundamenta en el teorema de Tales. Un teorema muy simple, pero que realmente es muy útil. El método sigue siendo muy engorroso, sigue siendo muy poco práctico. En mi opinión es muy poco práctico, porque de entrada no establece fórmulas generales que pues, podrían ayudar a realizar esto de manera programable en algún software, o poder crear la fórmula ya en Excel. Pues no se puede, porque es un método geométrico, un método analítico. Bueno, no, es un método geométrico puramente que implica dos fracciones y se transforma en una situación analítica donde hacemos un proceso algebraico mínimo, pero que al final es una construcción geométrica. Y luego, a partir de la construcción geométrica, hacemos un análisis ahí de distancias y proporcionalidades, y luego resolvemos. Pero no hay una fórmula. Entonces eso dificulta mucho esto. Con la práctica esto se hace muy simple, y les invito a que lo practiquen de la mejor manera. Pero vamos a intentar desarrollar una fórmula mucho más potente, mucho más fácil, mucho más rápida. Eso lo vamos a hacer en el siguiente video. Y es una fórmula que evidentemente pues no aparece en los textos, y creo que no aparece en ningún texto de los que tengo, al menos de los que pues estamos revisando, pero que la vamos a desarrollar en este curso para que pues tengan muchas más herramientas y puedan ver que pues al final todo esto se utiliza. De acuerdo, bueno, espero que el video les sea de utilidad, que les quede, bueno, que les aclare muchísimo esto. Igual, ¿no? Comentarios, siempre estoy atento ahí, y pueden decirme, bueno, las cosas que no vayan quedando claras. Y nos vemos en el próximo video.